Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Ringo, yo soy miembro de la Sociedad de Nefrología de Córdoba. Hoy tenemos la última charla del curso y vamos a tener una actividad conjunta con la Sociedad de Cardiología para hablar de un tema que es bien interesante, controvertido, pero que seguramente se presta a debate, como es el síndrome cardiorrenal. Para ello hemos pensado en enfocarlo desde los dos puntos de vista, ¿no? En primer lugar, el doctor Rodolfo Sarjanovich, cardiólogo, presidente de la Sociedad de Cardiología de Córdoba, nos va a dar el enfoque cardiológico de este síndrome. Después vamos a tener un break, un descanso, y en la segunda charla el doctor Ezequiel García, nefrólogo del Hospital San Roque y del Instituto Cardiológico, nos va a hablar del enfoque nefrológico del síndrome cardiorrenal. Así que bueno, esperamos que les resulte útil, interesante y sobre todo que puedan participar y debatir. Doctor Sarjanovich. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a tratar de darle un pantallazo en aproximadamente 30 minutos de cómo vemos nosotros los cardiólogos el síndrome cardiorrenal y cómo interactuamos con los nefrólogos para darle el mejor tratamiento y las mejores perspectivas al síndrome. Si hablamos de síndrome cardiorrenal, tenemos que tener un pequeño pantallazo de lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que las guías europeas la han definido siempre que como una incapacidad del corazón, ¿no es cierto?, de poder mantener un volumen minuto adecuado, que eso va a generar síntomas y signos que, característicos de insuficiencia cardíaca, pueden obedecer a una normalidad estructural o funcional del corazón, y como vamos a ver la interacción que existe con los riñones, que desencadena o pone en juego un complejo mecanismo de neurohormonas que, para tratar de mantener la función del corazón, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno se presenta con un paciente afectado por insuficiencia cardíaca, lo que tiene que tratar de hacer es encontrar cuál es el perfil clínico que tiene esta enfermo. En ese caso, uno no necesita tener o de disponer de muchos instrumentos o cosas complejas para ubicar cuál es la situación hemodinámica de esa enfermo. Todo lo que está a su derecha van a ser los pacientes que se van a ver afectados con alguna clínica de insuficiencia cardíaca, y simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es valorar el estado perfusional del enfermo y cuál es el grado de congestión que lo afecta al paciente. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener 4 escenarios: los pacientes que están en un estado hemodinámico normal, que lo definimos como secos y calientes; los pacientes que están hipovolémicos, que van a ser los que están secos y fríos, porque, bueno, de déficit de la perfusión y ausencia de congestión; y a los que nosotros nos van a interesar son los pacientes que están húmedos y calientes, ¿sí? Que están con la perfusión conservada, pero que están afectados por algún grado de congestión. Y después ya el grado más extremo, el shock cardiogénico, cuando el paciente tiene alteraciones perfusionales y se encuentra signos congestivos en el examen clínico. Que la congestión va a ser el escenario donde nosotros más vamos a encontrar los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Esto está sacado en un registro latinoamericano. Ellos examinaron y son muy concordantes incluso con registros internacionales y registros argentinos, en que más del 50% de los pacientes siempre vamos a encontrar algún grado de congestión en el examen clínico de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y la congestión, ¿sí?, es muy deleteria en la evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, va a producir activación del sistema neurohumoral, va a predisponer, ¿no es cierto?, a la isquemia subendocárdica por aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y eso va a llevar a la necrosis, la aportosis, la cardiopatía isquémica, y se va a generar también un incremento en la presión intraabdominal por afectación del retorno venoso, que va a afectar ya la función del riñón. Entonces, ahí ya vamos armando un escenario de cómo el riñón
con el corazón empiezan a interactuar cuando un paciente está afectado por insuficiencia cardíaca. Tenemos formas de medir el grado de congestión, lo hacemos con una escala simple, también que está basada en los síntomas del paciente, en los signos de aumento de las presiones venosas sistémicas, algunos marcadores, como ustedes ya lo conocen bien, como son los péptidos natriuréticos, que a medida que están más elevados significa mayor grado de estrés parietal a nivel de las paredes ventriculares, y eso lo que está denotando, ¿no es cierto?, mayor grado de congestión. Con esto, bueno, mientras más elevado es la sumatoria de los puntos que nosotros buscamos examinando cosas tan simples como las yugulares, palpar el hígado, buscar edemas, si tenemos la posibilidad de detectar los péptidos natriuréticos, mientras más alto el punto, mayor es el grado de congestión. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Como hace todo el mundo, ¿sí? Este es un registro internacional, mejor dicho, americano, ¿sí? Que hasta el año 2004 tenía enrolado cerca de 100.000 pacientes, que en la actualidad se siguen enrolando enfermos, y vemos que el 90% de los médicos de Estados Unidos, cuando tienen un paciente internado con insuficiencia cardíaca, utiliza diurético en el tratamiento de la enfermedad. Y también se vio de que más dosis de furosemida, con mayor cantidad de volumen urinario, ¿no es cierto?, cómo va afectando el filtrado glomerular de los pacientes. Entonces, esto está sacado del estudio SOL, en donde diuresis muy voluminosas hacen o ya van detectando que el filtrado glomerular se va afectando. Entonces, a partir de los registros, a partir de los estudios clínicos, nos dejaron algunas enseñanzas, que la disfunción renal está muy presente, ¿sí? Está muy asociada a la insuficiencia cardíaca descompensada. Este registro del que hablamos, más de 100.000 pacientes, fue la insuficiencia renal o la afectación de la función renal junto con la hipotensión arterial, el principal predictor de mortalidad intrahospitalaria de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que también la mortalidad se incrementaba exponencialmente con la caída del filtrado glomerular, que un cuarto de la población de pacientes internados con insuficiencia cardíaca tenían ya afectada su filtrado, y que los pacientes ingresados en insuficiencia cardíaca en algún momento iban a desarrollar algún grado de deterioro en la función, y esto se explicaba un poco también a través del excesivo uso de los diuréticos. Bueno, entonces acá ya se empezó a analizar de que había una directa interacción entre el corazón y el riñón, en donde uno de los órganos, podía ser el corazón o el riñón, ¿no es cierto?, iniciaba, perpetuaba y aceleraba la disfunción del otro. Esa es la definición de Ronco de síndrome cardiorrenal en el año 2008, y que su mecanismo fisiopatológico tiene que ver con la caída del gasto cardíaco o de la perfusión renal, con el aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, ahí expresado como presión venosa central. La caída del flujo y el aumento de la presión iba a generar este conjunto de mediadores, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, son mediadores de inflamación, activación del sistema nervioso simpático y del estrés oxidativo. Y cómo este conjunto de neurohormonas actuaba en forma deleteria, ya sea en la función renal y en la función cardíaca. Cualquier insulto que se produzca a nivel del corazón, sea cardiopatía isquémica, una miocarditis, alguna arritmia, alguna enfermedad valvular, iba a producir y comenzar a desencadenar este complejo. Y lo mismo a nivel renal, ¿sí? Un insulto agudo a nivel renal puede ser una infección, puede ser una glomerulonefritis, puede ser alguna enfermedad obstructiva del tracto urinario, como generaba anemia, alteraciones metabólicas, sobrecarga de volumen, que iba a interactuar con el corazón. Que por definición, utilizado la caída del filtrado glomerular más de 25% respecto al ingreso para los pacientes agudos, y un incremento de la creatinina de más
de 0,3 en los pacientes crónicos, uno ya definía que un paciente afectado por insuficiencia cardíaca cumplía los criterios de síndrome cardiorrenal. Y así es que, según el órgano que estaba afectado y que precipitaba la disfunción del otro, y según el tiempo en que se producía esta afectación, Ronco clasificó esta clasificación clásica de 5 tipos de síndrome cardiorrenal, definidos como cardiorrenal agudo y crónico y renocardíaco agudo y crónico. Y un quinto tipo que se debe a enfermedades sistémicas, la más representativa es la sepsis, y cómo afectaba tanto la función del corazón o la función del riñón. El tratamiento, siempre como dijimos, 90% aproximadamente tratamos a los pacientes con diuréticos. La pregunta es si usamos bolos o infusión, si tenemos que usar mucho o poco diurético y cuándo debemos ultrafiltrar o llamar al nefrólogo para la ultrafiltración. Entonces, bueno, se han realizado diferentes estudios. Este es el más representativo, es el estudio Dose, que comparó 4 sistemas de administrar diuréticos en bolos, comparado con infusión, y en altas dosis y en bajas dosis. No hubo ninguna diferencia significativa en los endpoints primarios del estudio, ¿sí? Lo que querían era valorar la escala de congestión con el uso de una estrategia o la otra, y en los dos no hubo diferencias significativas. Y en cuanto al cambio en la creatinina plasmática, que después ya vamos a ver, no es el mejor marcador para determinar el grado de daño o empeoramiento de la función renal, se ve que tanto bolos como infusión no hay diferencia, y en dosis alta o en dosis baja tampoco hay diferencia. La condición más temida es que el paciente afectado por insuficiencia cardíaca, cuando nosotros empezamos a hacer el tratamiento con diuréticos, sí que nos aparezca este problema que es tan difícil de manejar, que es la resistencia a los diuréticos. Hay, digamos, una definición no consensuada de que cuando nosotros ya llegamos a 240 miligramos de diurético, el paciente persiste con síntomas congestivos, ¿no es cierto?, o asociamos terapias combinadas de distintos diuréticos, decimos que el paciente está con resistencia al tratamiento diurético. Entonces, acá, como vamos a ver más adelante, cuando nos encontramos ante este tipo de situación, podemos recurrir a la ultrafiltración, que probablemente ya les voy aclarando. Yo creo que todo el mundo sabe, estos son estudios que tienen mucho tiempo, no es el sistema de ultrafiltración que estamos usando todos en la sala de terapia intensiva, que cuando llaman nefrólogo, que tú utilizas la máquina de hemodiálisis para poder ultrafiltrar al paciente. Son aparatos mucho más complejos, mucho menos invasivos, y ellos ¿qué demostraron? Que cuando uno, paciente, testeaba la terapia de ultrafiltración versus la terapia diurética convencional que estaban haciendo los pacientes, la ultrafiltración producía una disminución en la congestión, baja en las presiones de la aurícula derecha, o sea en la PVC y en el capilar pulmonar, que aumentaba el gasto cardíaco, que disminuía la dosis de diuréticos, que organizaba o modulaba mejor el sistema neuromoral y que corregía más rápido la hiponatremia. No obstante, sí que todas estas características parecen beneficiosas, el estudio demostró que había una tendencia al empeoramiento de la función renal, había mayor pérdida de peso producida en mayor pérdida de volumen en el paciente congestivo, y que esto, que no fue el endpoint del estudio, ¿no es cierto?, empezó a mostrar que había menos tasa de rehospitalizaciones en pacientes ultrafiltrados en comparación a pacientes con terapia diurética. Acá el estudio CARES es otro estudio con ultrafiltración. Acá ya no es que era el paciente afectado de insuficiencia cardíaca que yo le aleatorizaba a recibir ultrafiltración o a recibir terapia diurética convencional. Acá el paciente ya tenía un síndrome cardiorrenal con resistencia a los diuréticos, y ellos vieron que no hubo mucha diferencia en lo que es la pérdida de peso, y sí que hubo una tendencia al incremento de la creatinina, aunque eso no haya sido significativo. La explicación era que en las primeras etapas,
¿sí? Porque había una extracción de volumen bastante importante. Eso también nos deja un mensaje a los médicos que nosotros que estamos tratando en los pacientes internados en la unidad de terapia intensiva, que la depresión intravascular del volumen podía explicar un poco el empeoramiento de la función renal. Y por eso ya estudios previos, como mostramos en la diapositiva primera, que volúmenes de más de 1500 en 8 horas, o sea en un turno de enfermería, ya había una caída del filtrado glomerular. Lo recomendable es que no se produzcan diuresis tan copiosas, 200 mililitros por hora, porque ya se empieza a ver algún grado de afectación. Entonces la ultrafiltración no hay que descartarla, es un complemento, ¿no es cierto?, a la terapia diurética en aquellos pacientes, ¿no es cierto?, que ya tienen algún grado de disfunción renal y que se encuentran encuadrados dentro de lo que es la resistencia a la diurética. Y las guías europeas en tratamiento de insuficiencia cardíaca, la ultrafiltración le recomienda cuando tenemos esa escala de congestión que está muy avanzada, ¿no es cierto?, tenemos un máximo de 20 puntos, cuando ya está arriba de 12 está entre moderada y severa, y cuando la diuresis, ¿sí?, a pesar del tratamiento diurético, no alcanza a los 1000 centímetros cúbicos en 24 horas. Y hemos probado muchas terapias, yo se las voy a mencionar, ustedes tienen que saber porque van a encontrar por ahí, ¿no es cierto?, por ejemplo, estudios hechos con tolvaptan, ¿no es cierto?, que es un antagonista del receptor de la vasopresina, que no ha demostrado diferencias significativas en la mortalidad, ni tampoco que pacientes hospitalizados con signos de congestión, ¿no es cierto?, se asociaba a una baja incidencia en el objetivo de descongestionar al paciente y que tenía poco efecto sobre la función renal. También se ha utilizado algunos antagonistas del receptor de la adenosina, ¿sí?, tratando de no generar vasoconstricción de la arteriola eferente y aumentando, o sea, evitando la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal. Y con estos dos fármacos, ¿sí?, como puede ser la tonafilina y la rolofilina, tampoco se demostró ni mejoría clínica del paciente, ni mejoría en la función renal, ni tampoco diferencia en la mortalidad. Por eso, simplemente es mencionarlo, que este síndrome difícil de manejar, que vimos hasta ahora, lo que vamos teniendo es los diuréticos, escalonar dosis, asociar diuréticos, pero no tenemos ninguna novedad con respecto a lo que es tratamiento farmacológico que pueda mejorar la perspectiva del síndrome. Inclusive la vieja dopamina asociada en dosis bajas, también testeada con otro fármaco vasodilatador y natriurético como es neseritide, ¿sí?, valorando el esquema, estos dos, baja dosis de dopamina o neseritide, que es un análogo sintético del terpio natriurético cerebral, lo que es reducción de la congestión y afectación de la función renal. Como ustedes ven en el recuadro, ninguna, ¿sí?, de estos endpoints ha sido de significación estadística con ninguna de las dos metodologías. Y que lo poco que se pudo ver, o lo que se pudo encontrar en la literatura, un consenso de la Sociedad de Cardiología de Canadá, que es lo que recomienda cuando un paciente está afectado por insuficiencia cardíaca y está desarrollando algún grado de disfunción renal. Que en esos pacientes, como hacemos siempre, monitorizar de cerca la función renal con creatinina y monitorizar regularmente el potasio sérico. Que tenemos que tener siempre presente alguna causa que pueda precipitar el desarrollo del daño renal o empeoramiento de la función renal, que es administrar contraste, administrar antiinflamatorios, que el paciente esté hipotenso y no se corrija, que el paciente esté hipovolémico y no lo estamos detectando, y que tenemos que tenerlo presente como causa reversible del empeoramiento de la función renal. Que cuando el paciente no está oligúrico y está hemodinámicamente estable, hay que revisar diariamente, ¿sí?, la indicación de todos aquellos fármacos que pueden producir alguna alteración transitoria de la función renal, como son la dosis de diuréticos, los IECA, los ARA o algún antagonista del receptor mineralocorticoideo.
y que cuando los pacientes con insuficiencia renal estable empiezan a deteriorar o se empieza a detectar algún aumento de creatinina, estos fármacos pueden ser reducidos a la mitad. Y cuando ya no responden a más de la dosis a partir de la cual se lo considera resistente a los diuréticos, se puede ir incrementando progresivamente la dosis de diurético, agregar un segundo diurético que actúe en una parte distinta que no sea en el asa de Henle y considerar la infusión continua de furosemida a través de una bomba de infusión. Bueno, pero todo esto, ¿qué nos ha dejado? A partir de 2008 que Ronco describió el síndrome cardiorrenal, lo único que ha servido es para demostrar la interacción que existe entre dos sistemas, el sistema renal y el sistema cardiovascular. Pero no ha producido, como hemos visto, ¿sí?, entre todo el año 2008 hasta la fecha, que ha producido pocos cambios, ¿no es cierto?, en las intervenciones y que no tenemos ninguna terapia específica que pueda mejorar el síndrome, ¿sí? Que tampoco, ¿no es cierto?, no nos da ningún elemento para poder detectar en forma más sensible y específica un daño renal precoz, y que la concentración sérica de la creatinina no es un marcador, ¿sí?, de daño renal precoz. Entonces hemos ido aprendiendo, a partir de la descripción inicial del síndrome cardiorrenal, que el aumento de la creatinina en un paciente internado per se, ¿sí?, no significa que esté asociada a un peor pronóstico. Solamente va a ser perjudicial en aquellos pacientes en donde el filtrado glomerular se empieza a afectar pero persisten los síntomas de congestión. La causa es uno de los factores analizados, el aumento, ¿sí?, de la presión venosa central, que es el principal determinante de la disfunción renal aguda, que la respuesta adecuada a los diuréticos es un signo de buena evolución, a pesar de que el paciente tenga algún aumento en los niveles de creatinina, y que acá empiezan a surgir estos dos elementos que son la pseudo injuria renal y el pseudo empeoramiento de la función renal. Siempre que vamos a tener alguna elevación transitoria, ¿no es cierto?, en las primeras fases de tratamiento, porque hay restricción del volumen y se puede poner en juego la modulación de las neurohormonas, y que fíjense que datos recientes han demostrado que en aquellos pacientes que han interrumpido por alguna cuestión más de 48 horas de tratamiento con fármacos que están demostrados que tienen un efecto muy beneficioso en la evolución de la insuficiencia renal, la creatinina sérica mejoró, sí, pero aumentaron los niveles de BNP y las mediciones de los volúmenes cardíacos, lo cual habla de que la mejoría de la creatinina no es el mejor marcador para ver la evolución de estos enfermos. Y que faltan métodos diferentes a la biopsia, ¿sí?, que es el marcador, que digamos el gol estándar para decir cuál es el grado que tiene el daño renal, para poder distinguir de lo que es un pseudo injuria renal o pseudo empeoramiento con un daño real verdadero. Lo que es empeoramiento de la función renal, ¿sí?, tiene que haber cambio en la creatinina definida por el síndrome clásico, aumento de más de 0.3 o caída de filtrado más de 25, y tiene que haber un deterioro clínico del paciente, o sea, empeoramiento o persistencia de la congestión. Ese es el verdadero, ¿no es cierto?, síndrome, empeoramiento de la función renal. En cambio, el pseudo empeoramiento, la sigla en inglés, ¿sí?, es cuando hay cambio en la creatinina y en el filtrado, pero no tiene eventos clínicos del paciente. O sea, yo detecto en el laboratorio, pero la evolución de mi paciente sigue siendo buena. Y acá, seguramente el doctor García va a hablar mucho más que yo simplemente lo voy a mencionar, es que hay algunos marcadores, así como los cardiólogos tenemos algunos biomarcadores que nos ayudan a detectar precozmente la congestión, el daño cardíaco. Los nefrólogos tienen algunos biomarcadores que pueden detectar más precozmente y que son de mejor determinantes pronósticos que la clásica creatinina o el filtrado glomerular. Creo que un poco, digamos, el quid de la cuestión se basa en cómo valorar la precarga del enfermo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer valorar la precarga del enfermo? No con la clásica
examen clínico, que a veces el paciente es un poco dificultoso, porque tiene un cuello difícil, porque tiene un abdomen distendido, porque los edemas se los podemos inculcar a un montón de otras cosas. Entonces decimos, bueno, tenemos algunos otros elementos, como es medir la presión intraabdominal, ¿sí?, como un parámetro de congestión también y deterioro de la perfusión renal. Podemos usar las escalas de congestión, en el caso de que el examen clínico sea bastante nutrido, que nos permita desarrollar la escala. Y si no, tenemos sistemas mínimamente invasivos, ¿sí?, como el vigileo, que nos puede dar a través de una vía central y de una vía arterial, hacer un gradiente transpulmonar y poder determinar varias variables como son los volúmenes ventriculares globales, como son el grado de congestión que tiene a nivel del pulmón, nos va a estimar el gasto cardíaco y la saturación venosa en forma permanente con un dispositivo que sabemos que existe, que está disponible en algunos centros asistenciales de alta complejidad, pero el costo por ahí limita su uso. También está demostrado que este tipo de dispositivos tienen mucho más sensibilidad y especificidad que medir la presión venosa central o la presión capilar pulmonar, que son mucho más altas. ¿No es cierto? Bueno, y acá simplemente ver algunas publicaciones de algunos autores, como ¿sí?, la presión intraabdominal puede ser uno de los principales factores de resistencia a los diuréticos. Entonces el autor, ¿qué es lo que hace? Va a poner un algoritmo de tratamiento en donde, cuando el paciente está con congestión, pero está bien perfundido porque su progresión arterial está arriba de 90, inicia el tratamiento con diurético. Si el paciente se lo nota resistente por los criterios anteriormente mencionados, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ver el estado de volemia. El estado de volemia lo podemos medir a través del capilar pulmonar, que si tiene menos de 15 quiere decir que el paciente no está hipervolémico, entonces uno puede jugar un poco con la administración de fluidos y no tanto con el uso de diurético. Ahora, si la presión capilar está arriba de 15, ¿no es cierto?, nosotros ya decimos, el paciente está congestivo, está con resistencia a los diuréticos, podemos utilizar inotrópicos y vasopresores. Si la respuesta no es la adecuada, un elemento para valorar el estado de congestión del enfermo y cómo está influyendo sobre la función del riñón es medir la presión intraabdominal. Si tiene más de 12, se puede plantear una paracentesis guiada por tomografía o guiada por eco, y si tiene menos de 12, vamos a necesitar la colaboración del nefrólogo para considerar la ultrafiltración. Bueno, hay, como ya dije, lo voy a mencionar simplemente, biomarcadores que tienen que ser sensibles y específicos, detectar precozmente, que no tienen que ser invasivos porque se recoge una muestra de orina o a través de una muestra de sangre, que no tienen que predecir el grado de injuria renal que tiene el paciente, tratar de determinar dónde está el daño renal, cuál es el valor pronóstico y que sea económico. Bueno, después el doctor seguramente va a hablar, yo de esto no estoy muy interiorizado, pero sabemos que dentro de los biomarcadores de daño renal, según ¿sí?, dónde esté localizado el daño renal, podemos detectar moléculas de bajo peso molecular que se expresan ante el daño renal agudo, como es la cistatina C. Tenemos proteínas específicas que se producen en condiciones de disfunción renal aguda, como el migaldequín, y tenemos marcadores de filtrado glomerular como el péptido natriurético atrial y la cistatina C. El nuevo concepto con respecto al síndrome cardiorrenal es un cambio de paradigma, en donde decimos que la afectación tanto del riñón como del corazón obedece a una exposición prolongada a distintos factores de riesgo que tienen injerencia en ambos sistemas, el riñón y el corazón, y eso es lo que van a promover la disfunción del órgano. ¿Cuáles son? Factores como diabetes, obesidad, alteraciones metabólicas, hipertensión y amiloidosis, que van a contribuir a la activación del sistema neuromoral, a la inflamación, a la disfunción del endotelio,
a la producción de fibrosis y el estrés oxidativo, que era lo que estábamos mencionando como componente del síndrome. Y que esto, de acuerdo al órgano que van a afectar primero, el corazón será un cardiorrenal, si afecta el riñón será un reno cardíaco. Y que entonces un enfoque un poco más global del problema es que detectar estos factores de riesgo que nos van a llevar a la afectación tanto sea del riñón o del corazón, ¿sí? Y ver si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ya sea con función ventricular reducida o preservada, si tiene algún grado de disfunción diastólica, hipertrofia ventricular o alguna valvulopatía, determinar si cuál es el grado de afectación, ya sea para el renal crónico o el renal agudo, con el rifle o el cativo, y después hacer una medicina de precisión, ¿sí? Valorando la congestión con el método que podamos, ya sea algún método simple como la clínica, midiendo la presión intraabdominal o utilizando dispositivos más complejos, el que lo tenga disponible, valorar el filtrado glomerular y optimizar el tratamiento médico, que es lo que todos conocemos, que le hace bien al corazón y que por ende le va a hacer bien al riñón, que son todos estos fármacos, como son los antagonistas de los receptores mineralocorticoideos, como son inhibidores del enzima convertidor, como son los antagonistas del receptor de la angiotensina, como son los beta bloqueantes, como son las estatinas, como son los ARNI, ¿sí? O sea, el antagonista del receptor de la neprilicina, que digamos, terminamos en lo mismo que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca y tratamiento, cómo mejora la clínica del enfermo y el pronóstico del paciente, ¿sí? Entonces, un enfoque más global apuntado hacia un tratamiento integral del paciente. Entonces, la conclusión es que es un síndrome muy prevalente en insuficiencia cardíaca, nos va a predecir mortalidad. El aumento aislado de la creatinina no tiene ningún valor si no va acompañado de la evolución clínica del paciente. Tenemos que trabajar en conjunto, creo que todos los que estamos acá, cuando tenemos el paciente internado, insuficiencia cardíaca, empieza a afectar la función renal, ya nos ponemos en contacto con el nefrólogo. El objetivo es tratarlo de identificar lo más precozmente posible y actuar en consecuencia, y esto me refiero al actuar en consecuencia es lo que dictamina el consenso canadiense de síndrome cardiorrenal, es decir, tener en cuenta todos aquellos factores modificables o toda farmacología que uno tiene que ir modulando para que el síndrome no empeore, que tanto el cardiorrenal como el reno cardíaco, en fases agudas como en fases crónicas, tienen que ver con enfermedades sistémicas que tienen la misma vía fisiopatológica, que debemos conocerlas, identificarlas y tratarlas como un todo. Bueno, y nada más. Muchas gracias por la atención. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo le quería hacer dos preguntas que vi ahí que ponía en la diapositiva muy bien. Uno, puntualmente, cuando usted nombró que había visto o había algunos trabajos que habían demostrado que cuando uno sacaba el IECA a los pacientes o los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, quizás la creatina no empeoraba, pero empeoraba, ¿no?, los marcadores de daño cardíaco. De congestión, todo, sí, como el péptido o y usted, los volúmenes. En la práctica, usted cuando tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, habitualmente que tiene algo para orientarse a suspenderlo o no, porque para nosotros los nefrólogos es casi intuitivo suspenderlo. Bueno, sí. Bueno, ahí es muy interesante la pregunta. El tema yo no pude poner ahí, o mejor dicho, porque si no se iba a ser demasiado extensa la charla, íbamos a poner muchas de esas tablas acerca de la guía. Cuando nosotros hablamos y conversamos sobre insuficiencia cardíaca aguda, mostramos toda la evidencia que hay, no hay ninguna evidencia, ¿sí?, con clase 1A, que es lo que es en el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí?, excepto, digamos, que tratar de mantener o instalar lo más precozmente posible toda aquella farmacología que sabemos que mejora la evolución del paciente. Ergo, o sea, si el paciente entra congestivo, no entra con buena presión, solamente es lo que necesita optimizar la terapia diurética y corregir algunos factores desequilibrantes de la enfermedad, es no retirar, ¿sí?, los IECA, los ARA, o los ARNI, o la espironolactona y los beta bloqueantes.
excepto de que el paciente esté en un grado hemodinámico muy comprometido, que decir que necesite droga vasoactiva o supresor aminotrópico. En ese caso sí habría que retirarlo, y es lo único que nosotros no modificamos. Ahora, como decía el consenso, cuando el paciente ya empieza a afectar la presión renal, la función renal, nosotros, bueno, tenemos que ir monitorizando día a día, ¿sí?, cada uno de estos fármacos, y en caso de que ella se empiece a detectar, ir a empezar a producir algún tipo de reducción, ¿no es cierto?, bueno, por eso digo que hemos aprendido algunas cosas. Antes nosotros nos manejábamos mucho con la creatinina sola, entonces decíamos afectó la creatinina y ya empezamos a sacar toda la farmacología, no teníamos en cuenta la evolución del paciente, podíamos reducir incluso la dosis de los diuréticos, pero bueno, todo esto lo que apunta y el análisis de los distintos ensayos clínicos, fundamentalmente lo que hace de mi parte, que es insuficiencia cardíaca. Te voy a mencionar una observación que hicieron en un estudio muy viejo, no sé, debe tener más de 20 años, o cerca de 20 años, que es el estudio SOL, que introdujo el tratamiento de los IECA, insuficiencia cardíaca no tan avanzada, ¿sí?, en lo que es mortalidad de los pacientes. En ese grupo de pacientes, ¿qué es lo que vieron? Que los que estaban tratando en el Alapril, ¿sí?, cuando aumentaba la creatinina, ensombrecía el pronóstico. Pero si uno lo agarraba y lo comparaba con el placebo, por más que haya aumento de la creatinina, los pacientes evolucionaban mejor. Entonces, un poco es, por decir el mensaje, por eso puse que hay algunos estudios observacionales que aquellos que olvidaron o vieron tomar el inhibidor de enzima convertidora, ¿sí?, se denota que hay un incremento, una mejoría de la creatinina, pero que los marcadores de congestión siguen estando presentes o en aumento, ¿sí? Entonces, el mensaje un poco es eso, no solamente guiarse por un valor de laboratorio, hay que ver el paciente en un contexto clínico y actuar en consecuencia, ¿sí? No porque decir, bueno, me aumentó la creatinina, le bajo el diurético, le saco los IECA, le saco los ALA, le saco esto, y bueno, a ver qué es lo que seguramente vos vas a tener algo más para aportarnos de cómo interpretar desde el punto de vista de la función renal, ¿sí?, cuál es la situación del paciente. Y lo otro que le quería preguntar, Doc, es, ahí usted mostró que está muy bueno el score ese de congestión, ¿no?, que es bastante clínico, sí, muy ¿no?, fácil. Y uno por ahí no lo tiene en cuenta. Puntualmente, el ProBNP, ahí vimos que no es lo mismo que tenga 500, 1000 o más de 3000. Pero en el seguimiento del paciente que está con fallo, ¿tiene sentido seguir pidiéndolo? Digamos, ¿lo puede seguir pidiendo periódicamente? ¿Tiene algún pronóstico? ¿Cambia o No, se pide al inicio? Sí, o sea, vos creo que todos sabemos lo que cuesta el BNP, sabemos que hay mucha resistencia de parte del laboratorio cuando uno empieza a pedir en forma seriada, pero sí, el BNP es un marcador pronóstico, o sea, no es lo mismo dar de alta a un paciente con un terapia natriurético que está dentro de los límites normales que un paciente que esté clínicamente, uno lo evalúa, que no está congestivo, pero que el terapia natriurético sigue elevado. Sí, hay muchos trabajos también realizados, el seguimiento y el tratamiento guiado por el péptido o guiado por la clínica. Sí, en ese sentido no hay mucha diferencia, pero sí un marcador pronóstico al alta del paciente, ¿no? Es decir, como diciendo, por ahí, al no disponerlo, estamos dando de alta al paciente más precozmente con algún signo subclínico no bien evaluado de grado de congestión del paciente, y esos pacientes van a tener más tendencia a reingresar al corto plazo. Julio, no sé si vos querés hacer algún aporte. Vos ahí en el sanatorio tenés disponibilidad de expertos natriuréticos. No, yo quería recomendar la oportunidad. Muchas veces cuando los pacientes vienen muy congestivos, son resistentes a los diuréticos, y a pesar de usar dosis alta, y entonces muchas veces usamos la ultrafiltración, y con una o dos sesiones descongestionamos el riñón y el paciente empieza a orinar ¿sí? y no necesitamos más sesiones que una o dos sesiones. Es cierto. Así que esa es una alternativa para no tenerlo al paciente mucho tiempo internado, claro. O sea, hospitalizado, que
que responda a los diuréticos, y muchas veces la utilización precoz de la ultrafiltración te soluciona el problema. Es cierto. Rápidamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, es cierto que eso no está... Claro, no, por eso, eso no está evaluado, digamos, en esto, porque son diseñados con ese protocolo de tratamiento, pero coincido 100% con vos, que hemos visto, creo que también ustedes en nefrología, que el paciente que entra con un grado de sobrecarga muy importante y que uno hace una terapia agresiva, a veces hasta con inotrópicos para tratar de mejorar la congestión, el paciente no responde, se lo llama nefrólogo, se lo conecta, como dice, al bajar la congestión, digamos esto que la presión intraabdominal es uno de los principales predictores de desarrollo de resistencia a los diuréticos. Después de 2 sesiones y balance negativo, el paciente solo con la terapia diurética empieza a arrancar. Y bueno, eso habría que juntar un par de casos y publicarlo, porque la verdad que uno no le encuentra las publicaciones, y lo hemos visto y nos ha sorprendido, ¿no? Porque si uno va, por ejemplo, al análisis del cardio, que dice qué es lo que pasó con los pacientes, empeoraron la función renal, ¿y por qué? Porque hubo un descenso rápido, una extracción rápida de volumen en los primeros días, y entonces uno dice, bueno, yo bajo la precarga, bajo el gasto cardíaco, produzco menor o una caída en el filtro glomerular, y se me va a empezar a afectar más y más dificultad para que orine el paciente. Y después lo que uno veía, y como dice el doctor Bono, es que cuando venían demasiado congestivos y resistentes, 2 o 3 sesiones de diálisis, y después los nefrólogos se olvidan del paciente, digamos, una forma amable de decirlo. O sea, vienen, cumplieron con su función y dicen, bueno, ya está, ya arrancó, lo venimos a seguir nomás a ver el seguimiento clínico, y la diálisis, la hemofiltración ya no... Sí, sí, Desde el punto de vista nefrológico, digamos, de la práctica clínica, creo que podemos decir los cardiólogos que generalmente nosotros somos un poquito más resistentes a la ultrafiltración, no como primera terapia, por todo lo que incluye lo que vemos nosotros del cambio hemodinámico que hacemos con una función de bomba, cómo extraemos, cuando se llena la tubuladora, digamos. Si bien hay técnicas que pueden ser lentes, continuos, digamos, a lo mejor los nefrólogos somos más resistentes. Y la otra cosa es que a lo mejor es que, si bien ahora no soy resistente al cambio, pero que veamos todo eso, simplemente desde un punto de vista nefrológico, que uno trata de no empeorar la creatinina porque trata de preservar al máximo la diuresis residual que puede llegar en el paciente. Entonces, ¿qué interpreta uno? Lo dializo, aumenta la creatinina, empeora la función renal, no la puedo mejorar, le corto la diuresis y ahí lo clavé del vamos. A lo mejor, primero que no todo el mundo tiene experiencia suficiente como para saber realizar a un paciente crítico. La otra cosa es que no todos los pacientes son conectables para nosotros. O sea, hay pacientes que realmente son críticos, que están basados en inotrópicos y que realmente conectarlos nosotros no... se nos mueren diálisis los pacientes generalmente. Por eso a lo mejor uno también es resistente en ese sentido. Y la otra cosa es que, no sé si bien o mal, yo aprendí 2 escuelas de informadores que son de la actuaría, que es cuando ustedes hablan de resistencia a los diuréticos, realmente nosotros no tenemos ningún miedo diurético, o sea, es la ley del todo nada. Lo aprendí de profesores muy buenos, de meterle 10 ampollas de furo en bolo, más 24, 30 noteos, y ver las primeras 6 horas de evolución, y recién ahí evaluar si no responde, mejorar tensiones, mejorar albúmina, bueno, todo lo que se maneja. Nada, solamente desde el punto de vista que a lo mejor los cardiólogos dicen, no me quiero colaborar con la diálisis, nosotros realmente vemos todo ese tipo de factores, y bueno, tampoco lo soluciona todo, pero bueno, deberíamos trabajar en conjunto ahora a partir de esto. No, sí, primero lo que aclaré de entrada, digamos, los sistemas de ultrafiltración que están presentados no tienen nada que ver con cuando nosotros les tenemos que pedir a ustedes que vayan a filtrar una enfermedad. Con una maquinita genérica se va a tratar todo, entonces como que no tenemos... Son sistemas distintos, mucho más agresivos, que no están exentos de complicaciones, etcétera, no por el procedimiento, sino, no digo por el procedimiento de la filtración, sino por todo lo que conlleva. Y segundo, que a veces tenemos que negociar con ustedes
Yo entiendo, tienen un técnico que le dice, no, mira, yo tengo que deslizar 3 pacientes y tengo que estar 3 horas con cada uno, no tengo... O sea, es cierto que la tolerancia es mala cuando uno le programa una diálisis muy extractiva, una hemofiltración muy extractiva, con corto tiempo. Entonces, a veces los pacientes, si uno tiene los medios, con comparación una hemofiltración más prolongada, sí extractiva, pero más prolongada en el tiempo, a veces son mejor tolerables. Y yo le digo, bueno, menos mal que el doctor Bono me hizo acordar, esto son anécdotas de las terapias intensivas, y hubo pacientes que vos no lo podés hacer orinar y ha probado hasta 1 gramo de furosemida, le ha puesto hidroclortiazida, le ha puesto aldosterona, le ha puesto inotrópico y todo lo demás, y el paciente no te orina, igual si yo le saco volemia, le voy a caer el gasto, va a quedar peor, y después milagrosamente, y así como dice Julio, a las 48 horas, de a poquito recupera, y después termina con mucho menos tratamiento, consiguiendo los balances que uno necesita en la terapia intensiva. Y probablemente porque es bien hemodinámico, no es como la sepsis. Donde Sí, no, son pacientes bien sobrecargados, todavía tienen algún grado de gasto cardíaco no cerrado, piensan que sí, de ese grado de congestión, pero todavía mantienen la presión arterial. Pero es así, bueno, no es que tiene que ser compulsivo, que uno tiene que decir a todos los metemos, a todos no los metemos, hay que conversar mucho, pero bueno, espero que esto haya sido un poco representativo de cuál es la situación que tienen los enfermos afectados por insuficiencia cardíaca y bueno, cuál es la participación que tienen ustedes. En la práctica, creo que todos tenemos que adquirir el training de cuál es el momento exacto para ponerle una terapia sustitutiva a un paciente. Creo que hay un momento en el que no se duda que tiene que ver con el timing del tubo. ¿Sí? Porque un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, que como usted dice, no está respondiendo a los diuréticos, por más dosis que le pongamos, el paciente va a terminar con un tubo y nosotros tenemos que evitar que llegue ahí. Como nefrólogo creo que un poco tenemos que valorar es más perjudicial para el paciente que terminan ventilando a causa de que no actuamos en el momento oportuno que seguir insistiendo y digo haciendo mi mea culpa, ¿no? Respecto a la dosis de diuréticos y el tiempo que tenemos que tomamos muchas veces para la terapia sustitutiva. Creo que la clínica en cuanto a la congestión respiratoria nos marca el tiempo exacto y el agua urinaria, es decir, el volumen diurético, creo que nada reemplaza esas dos valoraciones que uno va a hacer un paciente en cuanto a tomar la decisión de filtrarlo o de ponerlo en hemodiálisis en el caso de que tenga otros criterios, ¿no? Hipercalemia, etc. Eso nada más como aporte. Sí, es muy correcto. Bueno, no sé, ahora digamos el grupo de nefrología, a veces, muchas veces uno se encuentra y dice, no tiene criterio de diálisis, pues se fijan en el filtrado y se fijan en la creatinina y digamos están viendo más el parámetro renal que el parámetro de congestión, ¿no? Y que muchas veces uno lo convoca porque no puede aliviar la congestión del paciente, aunque tenga un deterioro leve, y le dice, bueno, denos una mano, porque ya no sabemos cómo descongestionar. Bueno, hay un café afuera, si quieren hacer un descanso. Gracias.